Hola Gabriel, ¿me escuchas? Hola Gabriel, Gabriel, ¿me escuchas? Bueno, buenas tardes a los que van entrando. Les ruego me den por favor 2 minuticos, que estamos aquí haciendo un par de arreglos técnicos para esperar a las personas con las que vamos a charlar. Gracias. Hola, probando. Hola, hola, hola. Te empezamos a escuchar, Empezamos Gabriel. a escuchar, Gabriel. Ok. Gracias, Gabriel. Gracias, Dame un Gabriel. segundo. Vamos a ver qué pasó Vamos a ver qué con pasó José con Miguel. José Miguel. Ahora no te escucho. No. Hola Gabriel, sí, Hola, estaba Gabriel. Sí, hablando estaba con hablando José con Miguel, José Miguel. ya se está Ya se conectando en está este conectando en instante que este instante estaba que ahí con un estaba problema con un técnico por problema ahí. técnico por allá. Bien, bien, bien. Bueno, aprovecho Bueno, para aprovecho saludar para a todas saludar las a todas personas las que ya están personas que están llegando. llegando. Muchas gracias Muchas por gracias por acompañarnos esta acompañarnos tarde, esta este tarde, día de este hoy. día de hoy. Aquí en Aquí en Bogotá nos Bogotá cogió nos un poco cogió un frío, poco pero frío, pues, pero con el calor de con el todos los calor de todos los comentarios y de toda comentarios y de su toda buena su energía, buena como energía, siempre, como seguramente siempre, seguramente lo vamos a lo pasar vamos muy a bien. pasar muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto, aquí ya Perfecto, tenemos aquí a ya José tenemos a Miguel. José Miguel. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Quiero agradecerle Quiero a todos su agradecerle a todos su puntualidad, puntualidad, como les decía, como su les buena decía, su buena energía y sus energía buenos y sus comentarios, buenos como comentarios, siempre. como siempre. Hoy he recibido Yo he recibido llamadas llamadas en todo el día, todo el día, agradeciendo, pues, digamos, agradeciendo, pues, digamos, esa actividad que esa vamos a hacer el actividad que día de vamos hoy. a hacer el día de hoy. Bueno, Bueno, hoy nos hoy están nos están acompañando dos acompañando dos personas personas que conocen que conocen muchísimo del tema muchísimo de del batería. tema de batería. Por un lado está Por un lado Gabriel está Gabriel González, que es González, el que director es de el la director de la organización Autolíder, organización Líderes, una organización una que lleva organización que lleva 20 años 20 años tratando de tratando lograr de lograr acercar la movilidad acercar la movilidad sostenible y sostenible ecológica y ecológica a de Latinoamérica, Latinoamérica, haciendo unos esfuerzos haciendo unos supremamente esfuerzos supremamente importantes. Ustedes ya lo importantes. conocen, Ustedes ya lo pero conocen, vamos a pero vamos escucharlo, a lo que escucharlo, nos va a decir que ahora. nos va a decir ahora. También estamos También con estamos Miguel, con Miguel Sáenz, Miguel aquí desde Sáenz, aquí desde Medellín. Medellín. Él es el Él es gerente y el director gerente y de director de Energía Energía Vectorial, Vectorial, otra organización una que viene organización que trabajando viene trabajando fuertemente fuertemente con todo con el tema todo el tema de de conversión conversión y mantenimiento de vehículos mantenimiento de vehículos eléctricos. eléctricos. Me dicen que hay un Me dicen poco que de hay un poco de retorno. retorno. Eh, Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, yo le Bueno, voy a dar la yo le voy a palabra dar la aquí a los palabra aquí a los panelistas, a ver si de panelistas, pronto a el ver si de retorno es pronto de el retorno parte es de mía. parte mía. ¿Vale? Entonces, ¿Vale? Gabriel, Entonces, te Gabriel, cedo la te cedo palabra. la palabra. Bienvenido y muchas Bienvenido gracias y por estar muchas aquí con gracias por estar nosotros. aquí con nosotros. Bueno, gracias por recibirme. Es excelente la idea de poder compartir información técnica, poder compartir experiencias y historias de lo que se está haciendo
y fundamentalmente, que es lo más interesante, lo que se está por venir en América Latina a nivel de baterías de litio. Yo traje una presentación cortita del último proyecto que realizamos de sustitución de batería de plomo por una batería de litio y bueno, la idea es que en un rato la podamos ver. No sé cómo se escucha el audio mío. Me están Me pidiendo están que si le pidiendo que puedes si le bajar un puedes bajar un poco poco al sonido del al sonido del computador, que computador, tenemos un que tenemos poquito un de poquito de feedback. feedback. Ok, vamos a... Bueno, y Bueno, y aprovechamos aprovechamos entonces para que entonces que aquí José aquí Miguel se José Miguel se presente, presente, nos saludamos y nos nuevamente le saludamos y agradecemos nuevamente su le presencia agradecemos acá. su presencia acá. ¿Cómo están todos? Andrés, yo creo que el feedback es tuyo. Tanto, Andrés, yo creo que el tuyo, yo creo que Eh, el bueno, yo vengo trabajando en un bueno, proyecto yo de vengo trabajando en un de, proyecto de pues, las baterías, creo que es las el tema baterías, creo que es el tema que que todos quieren saber todos y el que quieren saber y el que todos podemos podemos considerar para los vehículos considerar para eléctricos, los vehículos eléctricos, valor del valor del vehículo, vehículo, donde vemos donde vemos cuestiones cuestiones críticas críticas, para el parte impacto de la del el tema financiero tema también es financiero también es activo de más activo de cuidado más cuidado. yo creo que Yo creo que todo lo que se todo hable lo que se hable va a tener y no va a y no va sobrar a sobrar. Bueno, Bueno, José bueno, Miguel, José muchas Miguel, gracias. muchas gracias. Me cuentas Me si sigue, cuentas si sigue tengo teniendo feedback, feedback, aquí ya aquí puse ya algunas puse cosas, algunas ojalá cosas, mejor un ojalá poco. mejor un poco. Bueno, Gabriel, Bueno, entonces tú Gabriel, me entonces tú cuentas, me me cuentas, dices que tienes la tienes la presentación presentación, de comparte pantalla entonces. entonces. Sí, correcto. Vamos a ver si esto funciona bien. Ahí estás recibiendo imagen. Sí, está empezando a cargar algo de tu parte. Si está empezando a cargar algo de tu parte. Listo, Gabriel, perfecto. Listo, Gabriel, perfecto. Denme un segundo aquí porque... Bueno, mientras carga, la idea es compartir un trabajo práctico de, por ejemplo, lo que se puede hacer con procesos de baterías de litio armadas aquí en América Latina. Entonces, el concepto es, en vez de traer módulos que llegan de fábrica, armados en origen, los nuevos procesos que estamos comenzando a aplicar que están más bien relacionados
a el armado de la batería a nivel América Latina. Bueno. Bien, no sé si se logra ver ahí ese modelo de coche. Está un poco lenta la transmisión, ¿no? Sí, acabó de desaparecer. Sí había una imagen de un vehículo, pero ya desapareció. Sí. En un vehículo, pero ya desapareció. Batería a nivel América Latina. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, Gabriel. Bien. Ese modelo de vehículo... Ahora sí, Gabriel. Perfecto. Ese modelo de vehículo en particular está entrando a América Latina, a varios países. Llegan con distintos sistemas eléctricos, pueden ser de 72 o 96 volt, pero llegan con baterías de plomo. Entonces, estas baterías de plomo, que normalmente son AGM, baterías de plomo que no vienen con electrolito líquido, sino que vienen selladas, de cero mantenimiento, tienen un problema de que son realmente muy inestables en el funcionamiento. Basta con que una sola de estas 9 baterías que llevan normalmente estos vehículos se baje de tensión o falle por un tema de temperatura o por un tema químico interno, para que todo el vehículo inmediatamente comience a dar una falla por baja tensión. Lo que hace realmente problemático el circular con estos vehículos con baterías de plomo, porque ya al año de uso empiezan a dar problemas, la autonomía se reduce muchísimo, llegando a niveles de 15, 20 kilómetros de autonomía por carga, lo que hace que realmente no sean muy prácticos de utilizar. Entonces, en este proyecto el concepto es, quitamos las baterías de plomo y vamos a actualizar a este vehículo eléctrico a baterías de litio. La opción que más nos gustaba en ese momento era utilizar un pack de este tipo, pack de litio fosfato de hierro, que ya viene preensamblado en módulos de esta forma. Entonces, en este caso podríamos haber usado, estos módulos son de 25.6 volt, con 3 módulos de estos ya podíamos armar ese vehículo eléctrico, o por ejemplo con un múltiplo de 6 módulos para duplicar capacidad de energía de esas baterías, pero el cliente en ese momento no tenía disponible esos módulos en particular. Entonces, lo que se hizo fue comenzar a trabajar con lo que había disponible en ese momento, que eran módulos NCM. Los módulos NCM tienen la ventaja de tener mayor densidad energética por kilo, o sea que realmente la diferencia no era muy grande, pero bueno, es lo que había en ese momento y bueno, ya que estaban, aprovechábamos para realmente hacer una batería muy liviana. Entonces, cuando comenzamos a armar la sustitución de una batería para un coche eléctrico, el primer, digamos, tema técnico que tenemos que solucionar es el formato de la batería. O sea, en este caso teníamos 42 celdas, ¿sí?, para formar un banco de 76 volt, 175 ampere hora, un banco realmente interesante, pero había que darle formato a todas esas celdas para prensarlas, para después generar los contactos, ¿sí?, los puentes entre celdas, y bueno, y eso genera, digamos, el primer tema técnico a solucionar, cuál es el formato correcto para instalar en ese coche. En este caso, lo que se decidió es ir directamente a fabricar la caja donde se iba a contener. O sea, primero comenzamos por el contenedor, teníamos las baterías de plomo que iban debajo del coche, 6 baterías de plomo, o sea que tomamos el mismo soporte original de esas 6 baterías de plomo que están prácticamente en el centro del coche, y sobre ese soporte de las baterías le hicimos una caja metálica totalmente cerrada, una caja que le iba a dar resistencia, le iba a dar protección a las baterías. Y ahora sí, teniendo las medidas de esta caja, lo que hicimos fue dibujar
sobre la mesa de madera, dibujar todo el contorno de la caja, dejando espacio, un espacio externo para que realmente estas baterías pudieran estar protegidas dentro de la caja. Y después que ya teníamos el formato exterior, ahora sí comenzamos a colocar los tornillos. Estas baterías tienen que ser atravesadas por unos tornillos roscados para darles cierto tipo de presión para que las baterías no se deformen. Después que las baterías ya estuvieron sunchadas, recién ahí comenzamos con la instalación de los puentes, de los conectores, que en este caso en particular fue un doble desafío porque no teníamos conectores originales. El cliente solamente tenía celdas, pero no tenía conectores. O sea que tuvimos que fabricar con planchas de cobre de 20 milímetros, de 3 milímetros de grosor. Fabricamos los puentes para estas baterías, hicimos las conexiones, o sea, después, para que necesite, podemos compartir algún circuito de cómo es la conexión eléctrica de un banco de este tipo, pero bueno, hubo que fabricar todos los puentes. Después que los puentes estuvieron listos, se fabricó también un marco, ¿sí? Un marco de contención para darle cierta rigidez a este sistema que se estaba armando desde cero, sin caja, sin un formato previo, o sea que le tuvimos que dar la resistencia. Ven que también colocamos aquí lengüetas para poder atornillar este banco de baterías dentro de la caja. Y bueno, después que estuvo pronto y que estuvieron prontas todo lo que es las conexiones eléctricas, aquí ven la operación de instalación de ese banco de baterías dentro de la caja metálica, ¿sí? Con una goma. Esta goma después iba a permanecer sobre las celdas, ¿sí? Para dar cierta aislación en la parte de arriba, a pesar de que la caja tiene una tapa estanca que la protege, pero bueno, la goma también sirve para aislación. De hecho, hay una goma debajo, en el piso, hay toda una lámina de goma completa, ¿sí? Que está aislando las baterías del piso de la caja, y una goma que va cubriendo todos los conectores en la parte de arriba. Después se instaló el BMS, ¿sí? Ustedes deben saber que las baterías de litio, para los que no han trabajado nunca con esto, no solamente se hacen los serie paralelos de conexión de la batería, sino que además hay que controlar celda por celda, ¿sí? Para que la batería trabaje dentro del SOA, del área de operación segura de la batería, voltaje máximo, voltaje mínimo de descarga y también la temperatura. Entonces, este modelo de BMS que se instaló en la caja, de hecho aquí podemos ver el conexionado del BMS. El BMS ve cada una de las celdas porque es centralizado, pero tiene conexiones eléctricas a todas las celdas, y así puede medir voltaje máximo, voltaje mínimo. Y aparte el BMS también actúa como interruptor. Ven como el BMS toma aquí el polo negativo, pasa por la placa electrónica, y esta placa electrónica hace de interruptor, hace de contactor general. Entonces el BMS puede aislar la batería si fuera necesario en una operación de sobredescarga, o si la batería se está cargando, también controla la función de carga. Si una de las celdas se carga demasiado y el balanceo que hace el BMS no logra dominarlo, nosotros tenemos acá un BMS que actúa sobre la entrada de corriente también, y es capaz de desconectar al cargador que está aquí, y es también capaz de desconectar el elemento que en ese momento esté tomando energía para, por ejemplo, un motor eléctrico o un sistema solar. Entonces, bueno, después que ese BMS está instalado... Sí. Me están preguntando algunas personas que es un BMS. Perfecto. El BMS lo que hace es controlar que las celdas de litio, o sea, volvemos aquí al cuadro de las celdas, cada una de estas celdas de litio tiene un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Para esta química que se llama NCM, el voltaje máximo que tomamos es 4.2 volts. Y el voltaje de descarga, el voltaje mínimo, es 3 volts. Entonces, el BMS lo que hace es cuidar que cada una de estas celdas no supere ese voltaje. Eso va a ser en el proceso de carga. Cuando los estamos cargando, el BMS toma control, es este circuito electrónico que está aquí, ¿sí? Y entonces cada una de las celdas se puede cargar hasta ese punto, hasta 3.2 volts. A partir de ahí, si el proceso de carga continúa, porque hay otras celdas que están con un voltaje menor, o sea, todavía no han llegado al máximo, el BMS es capaz de derivar
corriente de una celda a otra para que esa celda que ya está cargada no continúe subiendo en valor y comienza a cargar las celdas que están al lado. O sea, la función del BMS es cuidar que todo este banco de baterías se mantenga dentro del área de operación segura de esa batería. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, el BMS tiene una pantalla electrónica, este modelo particular tiene una pantalla que muestra todas las funciones. Aquí está dando el voltaje máximo, esta batería está prácticamente en un 89-90%, está en 86 volts, puede llegar eventualmente hasta 87, 88, 100% cargada, y también el BMS, por ejemplo, la pantalla nos puede dar los valores de corriente de descarga, y también tiene una función donde nos da voltaje de cada una de las celdas que están acá. Si es necesario conocerlo, simplemente podemos cambiar el modo visual de la pantalla para tener voltaje por celda y también tener temperatura por grupo de celdas. Estos BMS toman en 4 puntos distintos según donde coloquemos los sensores, entonces podemos tener la temperatura interna de la batería para controlar esa función en particular. De hecho, el BMS, cuando lo programamos, aquí ven una pantalla de programación. Estos BMS en particular, que utilizamos en la Lithium, tienen la función de comunicarse por una app, al teléfono móvil, ¿sí? Por Bluetooth, y entonces nosotros podemos, ¿se acuerdan que hablábamos de voltaje máximo? Bien, acá ven en esta configuración, esta en particular no aplica a las celdas que estábamos viendo recién, donde en vez de poner 4.3, ¿sí? Como alarma o voltaje máximo, le ponemos 4.2. O sea, ponemos un poco menos porque nosotros queremos que esté por debajo de 4.2. También podemos configurar el voltaje mínimo. Acá está en 3.4. Se puede bajar, ¿sí? A 3.3. Aquí tenemos dos funciones. Tenemos bien la función de alarma. Entonces, si acá pusimos 4.2, aquí podemos poner 4.16 o 17 para que en todo caso nos dé una alarma por sobrecarga. O sea, todos estos BMS son configurables y podemos ingresar valores hasta de corriente de descarga, o sea, limitar la corriente de descarga del sistema para que las baterías duren más tiempo. Y bueno, esto, digamos, tiene su parte compleja en el sentido que se necesita algo de experiencia o conocimientos para la configuración correcta de un BMS. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el BMS es el elemento de seguridad más importante de una batería de litio. El BMS es el que va a asegurar que la batería opere en condiciones de seguridad. Y entonces la configuración requiere, digamos, experiencia o algo de capacitación técnica, que de hecho hay cursos de, digamos, de armado de baterías de litio que tienen todo lo que es la configuración de los BMS según el tipo de batería, porque ese es el tema. Depende para qué es la batería que estamos armando, si es una batería para sistema solar o es una batería para coche eléctrico y cuál es el consumo de ese coche eléctrico en particular para poder variar parámetros. También depende del cargador. Bueno, depende de muchos factores, pero bueno, cuando ponemos todos esos factores en orden, podemos elegir la configuración correcta para cada uso en particular. ¿Qué otro tipo de baterías hay? Bueno, aparte de las NCM que vimos instaladas en ese vehículo, tenemos, por ejemplo, baterías en litio fosfato de hierro. La batería de litio fosfato de hierro está teniendo, digamos, algunas noticias de último momento. Ustedes ya saben que BYD está actualizando su tecnología, que siempre fue de litio fosfato de hierro, pero ahora han aumentado la densidad de las celdas en base a una arquitectura novedosa, pero fundamentalmente también en base a haber mejorado la química, ¿sí? El proceso químico de la batería de litio, la parte constructiva del litio fosfato de hierro. Entonces vamos a poder, por suerte, acceder a baterías de litio fosfato de hierro de alta densidad energética y muy seguras. O sea, son baterías que no se incendian y bueno, y eso es bueno para los que arman baterías en forma artesanal, para los talleres de armado, utilizar este tipo de baterías porque son realmente más seguras. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica también el ciclo de vida es un ciclo de vida más alto. Acá estamos hablando que en estas pruebas las baterías superaron los 4.000 ciclos de carga y descarga con una pérdida de
digamos, de capacidad que no era tan importante. O sea, aún así estaba al 70% de capacidad, aún prácticamente a los 5.000 ciclos de carga y descarga. Entonces, en este caso tenemos una celda que probablemente pueda durar 12, 13 años en el ciclado. Y también acá vemos en el tema de la temperatura cómo estas tipos de celda, ven que acá que es en folder, es en láminas superpuestas. La ventaja de las láminas superpuestas con respecto a la lámina enrollada de las baterías cilíndricas de la 18650 es que estas láminas ven que distribuyen el calor en todo el exterior de la batería en forma mucho más pareja que este tipo de batería donde el calor fundamentalmente está en el centro de la celda y no es tan fácil esa disipación. Evidentemente cada fabricante selecciona correctamente sus baterías, de acuerdo a su arquitectura de batería, diseña correctamente los sistemas de enfriamiento, los sistemas de BMS, los sistemas de control, pero para los trabajos a nivel local, a nivel de empresas, en todo Colombia o en toda América Latina, evidentemente este tipo de celda da la ventaja de ser más fácil de construir los módulos de batería y aparte de ser también más seguros. Específicamente, discúlpame. Sí. Discúlpame. Aquí me están preguntando precisamente. Hay unas características que tienen las baterías que sería bueno explicarlas. Unas, por ejemplo, unos ciclos de vida. ¿Qué es un ciclo de vida para una batería de litio? Correcto. El ciclo de vida de la batería es justamente el proceso de descarga, ¿sí? Cuando la batería la descargamos y después digamos, la vuelta a carga a distintos niveles, porque los ciclados tienen la característica que pueden variar. O sea, nosotros podemos cargar una batería al 100% y descargarla, por ejemplo, hasta que quede solamente el 10% de capacidad remanente. O sea, nunca es conveniente descargar una batería al 0%, pero un 10% es algo correcto. Ese es un modelo, es un tipo de ciclado en particular, de descarga muy profunda, pero fundamentalmente ahí lo que tenemos en cuenta es que estamos cargando al 100%. Entonces, hay modelados que indican que si nosotros podemos, por ejemplo, pudiendo programar nosotros mismos el BMS, podemos hacer que las baterías se carguen, por ejemplo, al 90% y se descarguen hasta el 20%, podemos lograr ciclos de vida mucho más largos. ¿Sí? Ese día a día de carga y descarga podemos hacer que dure mucho más tiempo. Hay un ejemplo claro que es, por ejemplo, las baterías de litio de bajo costo o con obsolescencia programada, que son las baterías de litio que se usan para bicicletas. ¿Sí? Hoy hay muchos modelos de bicicletas que vienen con unas botellas o con unos packs, con unos módulos que son de litio, pero que muchos notan que a los 2 años pierden gran parte de su capacidad. Ese es un modelo de batería de litio que viene para un ciclado corto, o sea, ya por diseño, por su bajo costo, está diseñado para no durar muchos años. En este tipo de módulos grandes, que ya son de 50, 100 amperes hora, es muy importante el ciclado porque estamos hablando de probablemente módulos de baterías que pueden costar 2, 3, 4 y hasta más de $10.000. Entonces, evidentemente, acá se trabaja en lo que es el servicio pesado, o sea, una batería diseñada para durar muchos años y que ese ciclado, esa carga y descarga, degrade la batería de la menor forma posible. Entonces, evidentemente, cada modelo de batería tiene su característica de ciclos de vida y de pérdida de capacidad con el paso de ese ciclado, y ahí tenemos que leer la hoja de datos, ver la hoja de datos de cada celda de batería y entender si es una batería de clase A, o sea, si es una batería de nivel de calidad A, o si es una batería que, bueno, porque tiene una resistencia interna diferente o porque químicamente fue armada en forma diferente, quizás es una batería para uso de menos intensidad de corriente. Hay baterías que se hacen únicamente para sistemas solares, entonces son muy económicas, pero no las podemos descargar, por ejemplo, a 300 o 400 amperes. O sea, como ven, hay muchos temas que se van enlazando uno con otro cuando tenemos que hacer selección de celdas,
cuando tenemos que pensar no tanto en una celda que cueste 5, 6 o 10 dólares menos, sino en que si son celdas para comercializar, nuestros clientes van a querer que esa celda dure muchos años. Entonces nos estamos generando un problema nosotros mismos cuando no leemos correctamente una hoja técnica de una batería y, por ejemplo, compramos una celda que es muy económica, pero bueno, si esa celda económica comienza a fallar a los 2 años, vamos a tener un problema de garantía grave con nuestros clientes. Entonces, muy importante, celdas de calidad A y aparte celdas que sean que estén preparadas para trabajar con la corriente de descarga que nosotros tenemos que diseñar para esa solución en particular. Como regla general, vehículos eléctricos necesitan de 300 a 400 amperes de corriente de descarga. O sea, eso tiene que estar en la hoja de datos. Y sistemas solares pueden funcionar bien con descargas de 100 amperes. O sea, realmente 4 veces menos de picos de potencia. Un detalle en particular que nos gusta mucho en este diseño de Alitium es que las fábricas, por ejemplo, suministran en un formato de celdas que ya vienen preensambladas. Entonces aquí ven como este sistema de 24 volt ya viene de fábrica con un contenedor metálico que es con tornillería. Entonces nos permite con toda esta herrería rápidamente unificar módulos para armar baterías de 12, de 24, de 48, o sea, ir aumentando la capacidad de la batería simplemente uniendo piezas, ¿sí? Como un Lego, y después también incluye, por supuesto, lo que es los puentes, los tornillos y también los cables para la conexión de los BMS en el caso del armado. Bueno, y para cerrar este tema, el vehículo que se convirtió con el sistema de 80 volts, 135 ampere hora, ha logrado autonomías de 140 kilómetros por carga, o sea, muy superior a lo que tenía en el formato con baterías de plomo, y lo que se notó fue realmente una mejora en el consumo. Evidentemente, ya por ser eléctrico, pero con baterías de plomo, el vehículo tenía un nivel de consumo determinado que estaba dado por el peso, pero también por la eficiencia. Tenemos que saber que las baterías de plomo no son tan eficientes como las baterías de litio. Las baterías de litio son eficientes en casi un 95%, y entonces el vehículo ahora consume, aparte de tener mucha más autonomía, para hacer la misma distancia que hacía antes, consume un 20% menos de energía. Bueno, Gabriel, queríamos hacerte otra pregunta, ya que estamos hablando del tema. Aquí nos están preguntando, por ejemplo, si es posible cargar estas baterías con un alternador, me imagino un alternador convencional de un vehículo a gasolina. Correcto. En este modelo de batería, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es el voltaje del banco, el voltaje total del banco. Entonces, acá claramente este banco, para llegar a su pico de capacidad, tenemos que tener una fuente, ¿sí? Que pueden ser varias, ahora las podemos mencionar, pero que llegue a 89 volts. Entonces, va a ser muy difícil con un alternador de un coche lograr, o sea, sí hay circuitos electrónicos que aumentan, o sea, que los podemos alimentar con 12 o 24 volts y aumentan ese nivel de voltaje y de hecho regulan la salida de voltaje, por ejemplo, a 89 volts. Pero primero que tienen pérdidas y segundo que no son muy confiables como una fuente para carga de baterías. Y acá volvemos al tema que priorizamos la seguridad. Entonces, en realidad, yo diría que no es tan fácil intentar armar un sistema, pero evidentemente si tenemos tiempo y tenemos un grupo de técnicos que puedan, digamos, trabajar y ponerle pienso y dedicarle un poco de tiempo al proyecto, sí puede ser posible en todo caso producir algún tipo de generador o de sistema que pueda cargar en forma segura. Y después, para terminar con el tema, sí podemos, por ejemplo, con paneles solares. Ahí sí claramente podemos poner en un sistema fijo, por ejemplo, en nuestro garage, en el techo, un sistema de paneles solares que, por ejemplo, sumen 100, 120 volts, y hay sistemas de regulación que pueden ahí sí regular
la tensión total a esos 89 volts que necesitamos, y ahí sí, por ejemplo, ese es un sistema que va a cargar a menor potencia, pero que puede ser muy seguro para este tipo de usos, siempre tomando en cuenta que el BMS siempre va a tener el control sobre la corriente que está entrando a la batería. Gabriel, ¿me escuchas? Gabriel, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Me preguntan que si Me con preguntan este que tipo si de celdas también se que pueden si con usar este algún tipo tipo de de celdas condensador también para se pueden protección usar adicional algún o tipo si de no es necesario. condensador para protección adicional o si no es necesario. No, condensadores no, no, protección, no, un condensador no le daría ningún tipo de protección, realmente no. O sea, un condensador, la función, un banco de condensadores, la función que podría tener es, digamos, para tomar picos de intensidad de corriente en un frenado regenerativo. Entonces, en un frenado regenerativo sí podríamos tener con un banco de condensadores, pero sería externo a la batería. O sea, no funcionaría dentro de la batería, sino funcionaría en paralelo con la batería y podría cargarse en algunos momentos y descargarse cuando es necesario para, por ejemplo, cuando el vehículo arranca. Aquí me preguntan también, y digamos Aquí me preguntan también, y digamos muy bien en el momento que estamos muy viviendo, bien en el momento si que estamos dejamos mucho viviendo. tiempo un auto Si eléctrico dejamos mucho quieto, tiempo un auto sin uso, ¿qué eléctrico problemas quieto, podría sin tener? uso, ¿qué problemas podría tener? Sí, primero hay que ver las condiciones, ¿no? O sea, por suerte las baterías de litio tienen un índice de autodescarga muy bajo. Podríamos tener una batería de litio sin cargar en absoluto 60 días, pero claro, tomando en cuenta que tenía una carga previa. O sea que ya, por ejemplo, la batería estaba por encima del 60-70%. Entonces hay dos cosas que no debemos hacer. Uno es cargar al 100% y dejar un auto eléctrico estacionado 30 días o 60 días con la carga al 100%, porque eso es malo para la batería. Realmente la va a empezar a degradar. Y lo segundo es lo mismo, es dejar 2 meses un auto eléctrico en un taller mecánico o ahora que estamos con este tema de que nos tenemos que quedar en casa, sin cada 15 días, cada 20 días, conectarlo durante 1 hora para que reponga energía, si es que tuvo algo de descarga, pero cuidando fundamentalmente que no llegue al 100%. O sea, si está descargado por algún motivo, está en el 50%, bueno, lo traemos al 70, al 80%, ahí lo desconectamos y sabemos que con ese nivel de carga puede pasar tranquilamente 30 días sin ningún problema. Siempre tomando en cuenta que no hay ningún elemento sobre el vehículo que está tomando energía. O sea, no, evidentemente, dejar el contacto puesto o algún tipo de componente eléctrico encendido sí nos va a traer una descarga mucho mayor. Pero en sí la batería no tiene un gran índice de autodescarga. Bueno, aquí tenemos Bueno, una aquí pregunta tenemos un una poquito pregunta un más poquito más técnica y es técnica y es respecto a la respecto a la ubicación de los ubicación de 4 los sensores cuatro de sensores de temperatura temperatura pues, que están que conectados están al conectados al BMS dentro del BMS dentro banco. del banco. Sí, la ubicación ideal, siempre tomando en cuenta que nosotros teníamos una batería que mirada de arriba era un cuadrado, era idealmente no colocar los sensores sobre los bordes, sino hacer un cuadrado interior, ¿sí? Y en realidad colocar los sensores dentro de esa superficie, pero más volcadas hacia el centro. O sea, porque es justamente donde la temperatura de una batería que se está sobrecalentando, que tiene problemas de acumulación de energía, vamos a tener el foco mayor. ¿Sí? O sea, no colocar los sensores sobre los bordes de la batería, sino más bien en un área central de la batería. Muy bien, Muy bien, Gabriel. Gabriel. Mira, Mira, aquí aquí también también estábamos hablando estábamos con José hablando con José Miguel. Miguel. Sería Sería interesante interesante explicarles todo el explicarles todo el tema tema de lo que lo que significa la significa la densidad densidad energética. energética. Entonces aquí Entonces yo aquí yo quisiera que quisiera José que Miguel José nos Miguel nos acompañara y nos acompañara y nos explicara un explicara poquito un del tema. poquito del tema. José Miguel. José Miguel. Bueno, Bueno, sí, sí, la densidad, como le comentaba Andrés, es donde está el éxito de las marcas, es donde está la verdadera guerra entre las marcas. Las grandes marcas de ¿Puedes subirle un coches poquito a tu eléctricos. audio? Casi no te escuchábamos. Sí, vamos a acercar más.
y hablar un poquito más duro porque, para que no haya tanto redoble. Pues, como les comentaba, en la densidad de las baterías es donde está la guerra de los fabricantes de estas marcas de Tesla, Volkswagen, todos. Y es cuántas baterías en el mismo, cuántos kilómetros logran sacarle una batería en el mismo espacio. Pues, es claro explicar esto porque cuando hablamos de plomo ácido y la gente dice, no, es que yo quiero con plomo ácido porque es más económico, pues también hay algo y es que la batería de plomo no tiene, o de AEM, eso no, la densidad es muy baja. O sea, el vehículo queda con un peso totalmente elevado una vez instala una batería de estas y el kilometraje es muy poquito relativo a baterías y a tecnologías modernas. Lo que explicaba ahorita Gabriel de la calidad de la batería y el tipo de la batería siendo A, B, C, todo esto también tiene que ver mucho con la densidad energética. Y es en el mismo tamaño de celda de batería, cuánta energía somos capaces de meter o de entregar ahí. Es un concepto, es algo claro, que se mide en vatios hora por kilogramo. Pues ya se habla de tecnologías donde se está llegando, se busca llegar a promesas de llegar con baterías de estado sólido, supuestamente a los 400 vatios hora por kilogramo. Actualmente los vehículos con mayor densidad que tenemos en el mercado, o en el mercado mundial es Tesla, que tiene alrededor de 147, 150 vatios hora por kilogramo. Entonces, esa va a ser la pelea y el por qué el costo de las baterías se va incrementando y no necesariamente vamos a necesitar tener vehículos con los mismos packs, sino con packs más pequeños para la micromovilidad, para estar en las ciudades y lo vamos a poder hacer con menos baterías. Entonces, ahí va a estar el tema del mercado, ahora que empecemos a hablar de sostenibilidad y de todo lo que viene posterior al COVID y a las cuarentenas, y es que vamos a tener baterías o vehículos más livianos o vehículos con más autonomía con los mismos tamaños de baterías. Eso va a ser la ecuación al final de los proyectos y ya vemos en el mercado vehículos donde prometen 1000 kilómetros de autonomía, pero precisamente es por la densidad, no es porque tengan una batería más grande o tengan más espacio para meter más baterías, es un tema de densidad y es que se están empaquetando baterías del mismo tamaño con mayor densidad energética. Y ahí es donde va a estar, pues yo creo que el éxito de las casas matrices de los automotores es quien sea capaz de almacenar más energía en menos metros cuadrados que hay de área en un vehículo. Es importante, pues le mencionaba Andrés, es importante hablar de esto, eh, porque muchos dicen, no, pero es que es demasiado costoso, 200 kilómetros es muy poquito, 500 kilómetros después va a ser el nuevo poquito, y no vamos a ver que en realidad cambien los tamaños, o sea, lo que va a cambiar es la densidad energética y cuánta energía le metamos a cada celda de litio, de nuevas tecnologías, se está hablando de zinc, se está hablando de azufre, se está hablando de estado sólido, de un montón de tecnologías, y también un llamado a no empezar, pues, como a emocionarnos tanto todavía por esas nuevas tecnologías, porque es una pregunta que todos los días, pero ya hay una nueva, que está la de potasio, que está la de no sé qué, la de tal químico, y pues, hombre, son baterías que están en prueba, que todavía no se van a lanzar al mercado porque primero van a pasar por los dueños de las patentes, porque primero las van a usar en sistemas médicos, todo esto. Entonces, es como ahora tenemos muy buenas densidades, estamos hablando de densidades de máximo 150 vatios hora por kilogramo, en algunos casos, pues como los de Tesla. Si no estoy mal, Gabriel, me corriges, nosotros estamos hablando en este momento de cuántos vatios hora por kilogramo en una celda de NMC. De pronto esa es la pregunta pues, que Gabriel nos pueda dar por dicha técnica de litio, de las celdas de litio. Pero eso es y es lo que debemos estar muy pendientes también cuando adquiramos, estemos buscando vehículos eléctricos, es saber qué densidad energética hay en esos vehículos que estamos pensando comprar. Gabriel, con las nuestras, con las que estamos usando, con las baterías de litio, ¿qué densidades estamos trabajando? ¿Qué podemos nosotros tener a la mano? No, no te escuchábamos, Gabriel.
Tienes apagado tu micrófono. Bueno, y el tema del feedback mejoró un poco, pido disculpas, aquí estoy trabajando un poquito en el tema, espero que haya mejorado un poquito. Creo que ahí ya se activó. Ya te estamos escuchando. Ya te estamos escuchando. Bien. A nivel de celda, porque hay que diferenciar la densidad a nivel de celda y a nivel de batería completa terminada. Tomando la batería, todo lo que es puentes, sistemas de seguridad, sistemas de enfriamiento, digamos, la medida que tenemos a nivel de celda NSM es de 197 watt hora por kilo, ¿sí? Que es una medida para la industria muy buena, pero yo diría que el dato más importante, y más ahora que José Miguel hablaba muy correctamente de todos los nuevos productos que se van a venir en los próximos, de aquí a 10 años, es una realidad que tenemos hoy, es el aumento notable de la densidad energética del litio fosfato de hierro. ¿Sí? Nosotros tenemos, digamos, toda una década pasada donde el litio fosfato de hierro normalmente tuvo en celda 120 watt hora por litro, por kilo, perdón. Y esa densidad realmente lo hacía para un vehículo que necesitaba tener mucha autonomía, perdía claramente contra los casi 200 watt hora por kilo de la celda NSM. Pero ¿qué pasó? La química del litio fosfato en los últimos 2 años comenzó a mejorar y hay una o dos fábricas que tienen, digamos, una patente de una celda que ha logrado 180 watt hora por kilo. Entonces, el caso de lithium, que es la celda que tiene 180 watt hora por kilo, tenemos que, por ejemplo, la celda de 100 ampere hora pesa 1.85 kilos, que la hace realmente muy liviana y, digamos, muy correcta para lo que es, por ejemplo, buscar vehículos eléctricos que tengan 300 kilómetros por carga con batería de litio fosfato de hierro. Y bueno, con todas las ventajas que hablábamos recién de que es más segura, de que dura más tiempo, pero yo creo que no sé si el litio fosfato va a seguir mejorando, va a lograr en algún momento en forma comercial y en forma económica superar la barrera de los 200 watt hora por kilo, pero ya como está ahora ha sido una mejora notable de casi un 30% más de densidad energética. Sin duda sí vamos a tener baterías terciarias, baterías NSM, que van a llegar probablemente a 280, 290 watt hora por kilo en los próximos 5 años. Y como bien decía José Miguel, baterías de estado sólido y otro tipo de químicas que supuestamente van a llegar a 400 o 500 watt hora por kilo. Esto, digamos, es muy interesante porque genera mucha expectativa. Lo que tenemos que saber es que la industria, una cosa son los productos a nivel laboratorio, a nivel de investigación, y otra cosa es la industria. Cambiar un proceso de producción en una gran industria o en un grupo de grandes industrias, cambiar el proceso de producción de la cadena de proveedores, los contratos de largo plazo, todo hace que en realidad, mientras las nuevas tecnologías, digamos, certifican y logran un resultado y después llegan a la parte comercial, a la parte de la masificación, pueden pasar probablemente periodos de 5 a 10 años con facilidad. Entonces, está bueno hacer el seguimiento, pero no tampoco ponernos a esperar por la batería de litio azufre, que es una de las promesas y muy buena, porque esa la vamos a tener, pero seguro para el 2030, no para, digamos, un tiempo cercano. Y yo realmente quiero disfrutar mi vehículo eléctrico todos los días, hoy, mañana y pasado, no esperar 5 años para salir a conducir otro vehículo. De acuerdo. Ay, Gabriel, hazme un favor, cierra tu micrófono cuando los otros moderadores entren, que yo creo que por ahí el feedback se nos está metiendo. Sí, no, de acuerdo. Indiscutiblemente esta es una guerra voraz, pues, que hay entre las fábricas y pues nosotros somos unos espectadores, digamos que con muchos beneficios de esta guerra donde cada uno va a encontrar la manera de mejorar y mejorar y mejorar su química, pues finalmente vamos a ser los beneficiados. José Miguel, me preguntan acá que qué otras aplicaciones podemos tener para estas baterías. Bueno, es importante
y muy bueno el tema de las baterías, y sobre todo en el segundo uso. Hay que considerar que las baterías que actualmente manejamos por litio y por baterías vehiculares, de todos los vehículos de concesionario, los que estamos nosotros transformando, electrificando actualmente, y es que el segundo uso de estas baterías en sistemas solares o en sistemas de almacenamiento energético para energía solar, UPS y todo esto van a tener una segunda vida desde el tema de vista de economía circular, de que es una de las inquietudes que nos hacen hasta ahora. ¿Qué va a pasar con las baterías? ¿Tiene más elementos contaminantes que otras piezas, etcétera? Pues, ¿qué pasa? Que una batería actualmente con la cantidad de ciclos que tiene, una batería de tracción, porque tenemos que determinar muy claramente que las baterías que estamos usando son baterías diseñadas para tracción inicialmente. Cuando ya tiene la cantidad de ciclos o su vida útil en tracción ya está desmejorando, vamos a tener unos ciclos de vida disponibles para sistemas solares, que prácticamente en los estudios que hemos visto, se ha visto, dado Nissan, por ejemplo, y Tesla, es que ellos están usando baterías de sus vehículos para una segunda vida como almacenamiento de energía solar. Y en términos de cantidad de ciclos y por las corrientes de descarga que se manejan en los sistemas solares o en los sistemas de almacenamiento de energía, pues casi que después de 10 años que puede tener una vida útil de un carro, un vehículo eléctrico, vamos a tener entre otros 10 y 15 años en sistemas de almacenamiento de energía. Ese es el futuro de las baterías de litio. Entonces, hoy tenemos una batería que fue diseñada inicialmente para tracción y que es donde está el costo, porque podemos tener baterías nuevas para sistemas solares más económicas comparativamente contra las de los vehículos, pero es por eso, es por la capacidad de entrega de corriente y de esa energía para mover un vehículo que tiene que ser una inercia. Ya luego, cuando esas baterías terminan su ciclo de tracción y pasan a un sistema de almacenamiento de energía, las corrientes de descarga no son tan críticas, no son tan exigentes como las que se requieren de un vehículo. En un vehículo pues necesitamos que llegue de 0 a 100 en 3 segundos, como lo están haciendo algunos coches, y en un sistema de almacenamiento de energía solar no vamos a necesitar eso. Vamos a necesitar es que nos entreguen energía en un tiempo programado, donde vamos a descargar con luces LED, que tienen unas corrientes de descarga demasiado bajas, vamos a tener unos equipos, unos electrodomésticos que no descargan a la rata que descarga un coche eléctrico, que es donde está la mayor exigencia en este momento para las baterías. Andrés, estás de micrófono apagado. Aló, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Lo que precisamente aquí nos estaban preguntando si estas baterías nos servían para acumular energía solar. Indiscutiblemente sí. O sea, de hecho la exigencia de un sistema solar es inferior a una batería de tracción. Entonces funcionan divinamente para eso. Gabriel, nos preguntaban de qué experiencias hay con el reuso de las baterías como las de Tesla o las de Nissan o de otras marcas de vehículos eléctricos. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué sabes del tema? Bueno, hay un mercado interesante de piezas de segunda mano. Realmente yo no lo veo, digamos, interesante como masificación. O sea, yo entiendo que es más interesante que hayan empresas que vayan tomando expertise con el procesamiento de celdas nuevas, ¿sí? Para generar productos bien terminados, porque evidentemente la celda de segunda vida en algún momento va a empezar a ser escaso, pero fíjense qué interesante, no porque hayan pocos coches eléctricos, cada vez van a haber más, pero cada vez va a haber también mayor demanda, va a haber un mercado de compra de celdas de segunda vida para reutilizar, para clasificar, para ver cuáles son las que están en buen estado y para poder instalar en sistemas a medida de determinados usos, ¿sí? Y aparte, yo creo que tenemos que llegar a un punto donde, por ejemplo, si hablamos de celdas de Nissan o hablamos de celdas de Tesla, yo pienso que sería lo más indicado que Nissan y Tesla se encargaran
de dar una disposición final a sus celdas de su marca. Deberían responsabilizarse. Nissan, por ejemplo, si un coche Nissan tiene un accidente o tiene algún tipo de inconveniente, ¿por qué no recomprar sus propios bancos de baterías para que esos técnicos después pudieran clasificar las celdas y generar, por ejemplo, para las compañías eléctricas, como hay ahora, contenedores de 6 pies o de 12 pies marítimos con grandes volúmenes de celdas para corrección de calidad de energía eléctrica, ¿sí? Se requiere muy buena tecnología para ese tipo de uso. De hecho, a mí me tocó inaugurar una de estas plantas en Islas Canarias, donde eran celdas de Nissan Leaf en contenedor, pero un sistema que fabricó la misma Nissan para ese uso. Entonces el sistema era seguro, era confiable y eran 290 kWh de baterías de segunda vida, ¿sí? Acumuladas en ese contenedor para un sistema para un parque eólico. Entonces, yo creo que va a haber algo de competencia en los próximos años en conseguir a bajo costo celdas de segunda vida, y eso es muy bueno, porque ahí estamos asegurando de que ningún banco de baterías de vehículo eléctrico va a terminar yendo a una disposición en un basurero o algo así, sino que más bien va a haber demanda, van a tener un buen valor económico y vamos a poder aplicar. Yo estoy mucho más centrado en generar industrias latinoamericanas que trabajen con celdas nuevas, pero ahora sí, muy importante, cuando tú generas un banco de baterías con celdas nuevas, a los 7, 10 o 12 años, la misma empresa tiene que ser capaz de tomar su propio producto, reciclarlo, hacer segunda vida con sus celdas, agruparlas en forma diferente y ahora sí generar un nuevo producto, por ejemplo, para sistemas solares. Aquí nos están preguntando, hay dos preguntas que yo lo relaciono de alguna manera, y es el tema de la temperatura. Fernando Hurtado nos pregunta, por ejemplo, de los separadores, que si se pueden usar separadores entre las celdas para que haya mejor disipación. Y Andrés Reina nos pregunta pues, de lo que afecta a las baterías, las altas y las bajas temperaturas. Correcto. Sí, muy importante. De hecho, los separadores es la tecnología que utiliza el Chevrolet Volt. El Volt tiene en su banco de primera generación, tenía una serie de separadores cada 3 o 4 celdas donde circulaba internamente agua, en una batería que realmente fue espectacular, porque es una batería que aún después de 7 años de uso todavía estaba por encima del 80% de su capacidad práctica, pero realmente lo importante es para qué está diseñada la batería. Entonces, evidentemente Tesla tiene que refrigerar muy bien sus baterías porque es un sistema de alto consumo de energía, de alto consumo de corriente y de alto consumo de potencia. Entonces tenemos que saber que la batería se recalienta durante la carga intensa, o sea, la carga con corriente continua a alta potencia, y también se calienta en la descarga a alta potencia. Cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, el banco de baterías para este vehículo de 72 volt con baterías de plomo, ese vehículo nunca descarga a más de 300 amperes. Y eso permite que esa arquitectura que hicimos de celdas que no tienen ningún tipo de refrigeración no se calienten en ningún momento. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por los sensores del BMS. Aún en días de mucho calor y ese vehículo en funcionamiento continuo durante 100 kilómetros, las baterías no superaron los 40 grados. O sea, estuvieron en todo momento a una temperatura muy segura y evidentemente la carga también era lenta, entonces no es necesario. Entonces, es muy importante, si la temperatura, celdas a 50 grados, evidentemente se van a comenzar a degradar, pero más importante es, bueno, ¿realmente necesita refrigerarse determinado tipo de uso para determinado tipo de aplicación? Bueno, si es necesario, sí, hay sistemas de circulación de agua con glicol, hay sistemas de refrigeración por aire forzado y hay sistemas también por convección, por láminas debajo o por láminas por encima, o sea que hay muchas tecnologías para aplicar para enfriar una batería que se debe descargar o cargar a alta potencia. Gabriel, nos están preguntando respecto a los BMS, que si hay BMS que pueden ejecutar el proceso de balanceo a través de, o más bien, por el orden de amperaje, de amperes. Bueno, esa pregunta puede tener varias respuestas. Evidentemente sí hay, digamos, BMS de varios modelos.
Normalmente los BMS que trabajamos con los sistemas para coches eléctricos estándar trabajan en el entorno de los 200 o 300 miliamperes, ¿sí? En el proceso de balanceo, pero evidentemente sí hay BMS que trabajan con, cuando él dice amperes, me imagino que se está hablando de 1 ampere de balanceo, que es un nivel de balanceo a potencia alta. Hay algunos modelos de Orion o de otro tipo de BMS que trabajan a ese nivel de balanceo. Ese nivel de balanceo se usa fundamentalmente para celdas muy grandes. Cuando hablamos de celdas, por ejemplo, de 300 o 400 ampere hora, también necesitamos que el BMS pueda balancear a intensidades de corriente más altas para que no sea tan lento el proceso. Bueno, Andrés, ahora tú... sí. Ah, Discúlpeme. sí. Me pregunta, José Miguel, nos está preguntando aquí Juan Miguel Bedoya, que si existirá algún problema al adquirir un vehículo eléctrico ahora a la hora de cambiar a la nueva tecnología en el momento en que su batería ya cumpla sus ciclos. Y que tengamos tecnología pro de mayor densidad, la autonomía. Entonces, En en el mismo espacio voy a mayor energética y el mismo y y es es totalmente compatible. Baterías se arman con el BMS con la la tecnología tecnología del momento. las Las medidas medidas porque son más menos que van por medio de una una conexión conexión al motor de del vehículo. Entonces, Si en un momento tenemos baterías de 10 kilovatios hora, muy 6 la densidad toma 500 horas, y es totalmente compatible instalarlo. Efectivamente, en las nuevas también es como así, los usuarios tienen necesidades mayores de baterías con unas de mayor densidad. Sí, yo justo aquí tenía a mano, por ejemplo, Andrés también tiene mucha experiencia en instalación de baterías y Andrés, tú sabes que en los últimos 5 años que has estado instalando baterías, tú comenzaste con una generación de baterías NCM similares a estas que tenían una densidad de 75 ampere hora por celda. Así es. Y en estos 5 años lo que ha pasado es que la misma fábrica ofrece una celda NCM que es prácticamente igual para actualizar, pero que ya tiene, como dice acá, 88 ampere hora de capacidad, 87,5. O sea que hemos tenido un aumento de densidad energética, o como dice acá la persona que pregunta, Juan Miguel Bedoya, hemos tenido una mejora tecnológica que permite que en el mismo formato sustituir celdas de menor capacidad por baterías de mayor capacidad. Sí, así es. De hecho, nosotros ya lo hemos hecho con vehículos eléctricos que, como comentó Gabriel al principio, nacieron con baterías de plomo ácido y ya han migrado a baterías de una tecnología mucho mejor. Y en cuanto a aplicaciones, un detalle importante es las aplicaciones son múltiples, o sea, el mercado para las empresas que se van a formar en Colombia y en todos los países de América, donde haya disponibilidad de suministro de celdas a nivel industrial, o sea, poder comprar los volúmenes necesarios, hay una industria que es la del autoelevador eléctrico, la industria de las máquinas con horquillas, ¿sí?, para uso interior, donde es muy importante el tema de dejar de usar la batería de plomo y actualizar esas baterías de plomo a baterías de litio. Esa es una industria muy importante
La batería de litio, una máquina, a un autoelevador eléctrico le trae muchas horas de tiempo de trabajo, más que la batería de plomo. De hecho, las máquinas ganan casi un 30% de tiempo de trabajo efectivo por turno. Las baterías aparte se cargan más rápido y fundamentalmente se ahorra mucho en mantenimiento. En lugares, en depósitos donde hay 7, 8 o más autoelevadores eléctricos de este tipo, tiene que haber prácticamente un operario exclusivamente para hacer el mantenimiento, la conexión, desconexión de las baterías, el regular los niveles de líquido, ¿sí? Del electrolito de esas baterías, reponer agua, o sea, hay todo un proceso necesario que es en las baterías de plomo, y bueno, cuando esas máquinas se pasan a baterías de litio, todo ese proceso ya no hay que realizarlo. Y fundamentalmente la parte energética, lo que hablamos hoy, a veces no se tiene en cuenta, las baterías de plomo tienen un nivel de eficiencia energética que está en el entorno del 80%, y las baterías de litio está en el 95%. O sea que en procesos que consumen mucha energía, ese 15% de energía se siente a fin de mes en la factura eléctrica, ¿sí? Simplemente por hacer un cambio tecnológico. Mucho más cuando estamos, por ejemplo, cargando con energía solar, donde tenemos solamente algunos paneles, por ejemplo, 10 paneles solares, y teníamos baterías de plomo cargándose. Cuando pasamos las baterías a litio, sustituimos por litio, vamos a aprovechar mucha más energía solar, porque ahora las baterías de litio van a ser más eficientes en esa acumulación de energía. Perfecto, Gabriel. Aquí Jaime Orlando Sánchez precisamente nos está contando que uno de los requisitos que pondrá el Ministerio de Transporte va a ser la disposición final de las baterías. Eso es indiscutible y ojalá sea así. Carlos Arturo Betancourt me preguntaba a mí particularmente si conozco los módulos de Stilt. Sí, los conozco, esos modulitos que se conectan a cada uno de los bancos de 22 voltios de las celdas de Tesla. Muy interesantes, muy bien construidos. Realmente digamos que hasta ahí llegué yo porque la importación de baterías de segunda Colombia pues no nos pareció atractiva y pues de hecho importar puestos de segunda de Colombia no es permitido. Entonces por eso seguimos trabajando con baterías nuevas. Aquí me pregunta Julián Andrés Arce, que ha notado que en tierra caliente la batería de su celular casi no dura. José Miguel, ¿tú crees qué razón puede llegar a tener para que eso le pase? Precisamente es que la capacidad de disipar la batería. A medida que se incrementa la temperatura, la batería, pues en términos de, por ejemplo, de autodescarga, se descarga más rápido a más alta temperatura que en un clima como el de Medellín, un clima, no sé, de 18, 20 grados. Pues, en la medida que se acercan a los 40 grados, 45 grados, las baterías tienen una capacidad de entregar esa energía y tienen que, aparte de eso, disiparle la temperatura ambiente. Entonces el intercambio calórico es menor y al haber menos intercambio calórico, pues la batería se descarga más rápido. Las solucionan es retirando la batería. En este caso, pues no hay estas condiciones. Garantizando el aireado de la va a tener un rendimiento mejor el dolor de las baterías en la temperatura y amplitud mayor se van a descargar más rápido, en términos de descarga también ya no descarga sienten un mal y a medida que se acercan al trópico simplemente puedes llegar hasta el pedo descargan por mes. Sí, algo que puede ayudar un poco, y más si lo que el compañero tiene es un problema de temperatura durante la carga, porque eso aparte le va a degradar la batería muy rápido. Ese celular no va a durar mucho tiempo, esa batería, si se sigue calentando.
es bajar la potencia del cargador. O sea, él se tiene que fijar, seguramente debe tener un cargador rápido, un cargador que está cargando probablemente por encima de 1 ampere. Lo que tiene que hacer es conseguir otro modelo de cargador que cargue, por ejemplo, a 500 miliamperes. O sea, el teléfono se va a cargar igual, pero se va a cargar más lento. Y en ese proceso más lento de carga, aunque lleve más tiempo, la ventaja que va a tener es que si él logra mantener esa batería más fría, esa batería va a durar más tiempo. Gabriel, nos preguntaban de los voltajes, ¿a partir de qué voltaje se puede considerar una carga rápida? Bien, la carga rápida está más relacionada que al voltaje a la intensidad de corriente. El voltaje es fijo, el vehículo eléctrico será de 100, de 72, de 300, de 400 o de 800 volts, pero lo importante en la velocidad de carga es la potencia de carga. Entonces, lo primero que hay que entender es qué tipo de cargador tiene el coche. Por ejemplo, en las conversiones normalmente no utilizamos sistemas de carga rápida porque deberían ser primero a corriente continua. O sea, aquí entramos en distintas tecnologías y procesos de carga, donde normalmente el cuello de botella es el cargador a bordo. Los cargadores a bordo que cargan con corriente alterna, o sea, tomando energía alterna de la red, y esos cargadores a bordo producen la corriente continua para cargar la batería. Y esos cargadores tienen potencia fija. Tienen potencia fija porque aparte, digamos, es un círculo cerrado con la batería. Nosotros diseñamos algunas baterías sin sistema de refrigeración porque se cargan con un cargador a bordo que carga a 3 kilowatts de potencia. Entonces eso asegura que la batería va a estar siempre fría, el cargador va a cargar siempre a 3 kilowatts, pero no tenemos posibilidad ahí de carga rápida. Los vehículos con carga rápida se cargan directamente por un bus de corriente continua, ¿sí? Que entra directamente desde el SABE, desde el punto de carga público, y ese SABE intercambia datos con la batería para ver evidentemente si va a aceptar ese nivel de carga, y ahí es donde tenemos cargadores que pueden cargar a 50 kilowatts de potencia o a mucho más, ¿sí? Después tenemos algunos modelos de carga intermedios de algunos coches como el Nissan Leaf, como Tesla y muchos otros que pueden cargar a 7,5 kilowatts o que pueden cargar a 20 kilowatts o que pueden cargar a 30 kilowatts. Todo depende del diseño y cada sistema y cada batería tiene que estar diseñada para refrigerar a ese nivel de carga. ¿Y qué es lo que se trae el futuro? Bueno, el futuro trae unos supercargadores de 300 kilowatts de potencia que, bueno, supuestamente si el vehículo está diseñado para recibir esa potencia, vamos a ser capaces de hacer cargas en 10-12 minutos para hacer 500 kilómetros de autonomía. Gabriel, ¿qué pruebas le realizan a las baterías para garantizar su correcto funcionamiento? Correcto. Uno de los detalles, por ejemplo, las celdas que yo mostré en la presentación, las de color verde, tienen una característica que no las vas a encontrar en ningún lugar del mercado, porque esas celdas son OEM, son celdas producidas para marcas de coches eléctricos, no se venden en Alibaba o no se venden en una tienda de ventas de baterías de litio de ningún lugar del mundo, porque las fábricas la produce a medida para fábricas de coches eléctricos. Entonces, ya cuando esas celdas se producen, pasan por una serie de certificaciones y de ensayos de laboratorio que los exigen las marcas, los exige BYD, los exige Geely, Great-Wall, o sea, todas las marcas chinas tienen un requerimiento para comprar. Evidentemente, si tú vas a comprar, vas a tener un contrato de compra de varios millones de dólares al año, tú puedes exigir que esas baterías tengan el nivel de calidad óptimo para que después puedas homologar ese vehículo, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ya la celda es muy importante que cumpla con toda esa normativa y bueno, estas fábricas producen celdas, lo que yo decía hoy, celdas de servicio pesado, celdas de calidad A, porque tienen que pasar todas esas pruebas de esas normas de ensayos. Las normas de ensayo incluyen colocar la celda en un horno, por ejemplo, y que continúe alimentando un consumo. Y ese horno se sube a 60, 70, 80 grados y la batería continúa funcionando. Después la prueba continúa, ese horno comienza a subir 200, 300, 400 grados y ahí tenemos el ensayo de a qué
temperatura se incendia una batería. Aquí, digamos, la idea es no preocupar a los oyentes de esta presentación, porque evidentemente podemos decir que las baterías CNSM se incendian a 350 grados. La idea es que, bueno, estén tranquilos que esas celdas CNSM que están en un Nissan Leaf, en un BMW i3 y en la mayoría de los coches sí se incendia, pero claro, para llegar a ese nivel de temperatura tienen que fallar todos los sistemas de seguridad que están implementados en un coche. La ventaja de la batería de litio fosfato de hierro, ¿por qué decimos que es una batería que no se incendia? Para que se llegue a que la batería realmente se comience a derretir prácticamente, el horno tiene que llegar a 750 grados. Y la batería no se incendió, sino que simplemente los materiales con los que está formada la batería comienzan a derretirse. Entonces, hay distintos tipos de ensayos. Está después el ensayo del clavo, ¿sí? De un elemento punzante que atraviesa la batería y bueno, tiene que haber una serie de características de esa celda en la seguridad de la celda. Después está la prueba del congelamiento, la misma prueba de temperatura pero hacia abajo, ¿sí? 0 grados, menos 5 grados, menos 20 grados. Y después, por último, la prueba del agua, ¿tá? Que eso es exactamente lo mismo, sumergir la celda, donde también tenemos algunas químicas que presentan algún problema con el tema de la humedad, y bueno, y tenemos otras celdas que son más resistentes, pero todo eso está normalizado. Hay normas europeas y americanas que dicen cuáles son los mínimos admisibles de seguridad, que son estándares bastante altos, y bueno, lo ideal es que, por supuesto, también cuando van a comprar una celda, soliciten al distribuidor o al fabricante las hojas técnicas de seguridad de esas celdas donde se muestren los ensayos. Sí, nos preguntan que también para las conversiones, los que tienen el cargador a bordo, si se desea utilizar un cargador de carga rápida, ¿se debe implementar alguna adecuación? En una conversión, diría que la respuesta corta es que no es posible. No es posible porque habría que rediseñar la batería, habría que instalar un sistema de refrigeración activo en la batería para que pudiera soportar ese nivel de carga rápida. Sí, de acuerdo, Gabriel. Y es que definitivamente en los vehículos convertidos, digamos que el concepto y el objetivo final es diferente. Un vehículo 0 kilómetros eléctrico tiene 70, 80, 100 kilowatts. Nuestros carros convertidos están trabajando de 10, 15, 30 kilovatios. Entonces, cargar 10, 15 o 30 kilovatios es mucho más fácil y más rápido, y no necesitamos un sistema tan rápido de carga como si los que tienen las baterías tan grandes. Exactamente. Jorge Toro nos pregunta sobre el cableado interno, si también cumple alguna característica especial. José Miguel, ¿tú qué le puedes contar? Precisamente el cableado cumple unas condiciones iguales a las de la eléctrica, en términos de que funcionan los diseños, pues deben cumplir los términos de corriente, con unos factores de seguridad apropiados y unos modos de tensión apropiados. Gabriel, su micrófono está abierto, que había un poquito de feedback con José Miguel. De pronto el micrófono de Gabriel, eso. Ahí mejoró, me dice. Listo, dale. Creo que mejoró. Lo que pasa, por ejemplo, en los vehículos, el cableado interno de los vehículos nuevos son cableados de 1000 voltios de aislamiento. Eso se refiere precisamente a que estamos con vehículos que están trabajando a 400 voltios, y residencialmente o en la industria normalmente se trabaja a aislamientos de 600 voltios. Los cableados tienen unas propiedades específicas, y lo que se busca es mejorar o buscar cables que tengan bajas impedancias para garantizar la entrega y tener menos pérdidas en los conductores por el calentamiento de los conductores. Entonces en la medida que podamos transportar esa corriente, ese flujo de corriente por los conductores con menores impedancias, vamos a tener mejor ahorro de las baterías. Entonces,
tanto en las conversiones como en los vehículos de marcas reconocidas o que están en el mercado. Eso es lo que apuntan también a la mejora de los conductores, y va todo asociado precisamente a eso, a la eficiencia energética, a mejorar las autonomías de los coches. Si usáramos cables de menos hilos, pues entonces vamos a tener mayor calentamiento en los cables. En algunos casos se usan cables planos para tener una mejor transporte de energía, mayor cantidad de hilos, como les decía, mayor pureza de cobre. Sabemos que algunos cables que vemos en los mercados son catalogados como cableados de cobre, tienen unas aleaciones con algunos otros materiales. Entonces, hay que seleccionar muy bien esa calidad de los conductores, precisamente para evitar las pérdidas y desangrar las baterías en calentamiento de los conductores. Que los conductores, en la medida que se incremente la resistencia, pues van a comportar como bombillos, van a calentar y se va a ir nuestra batería en disipación de calor. Se va a ir, vamos a calentar conductores en vez de entregárselos al motor y por ende a las transmisiones de los vehículos. Vale, mira, aquí Miguel Yugra nos preguntaba que si esas baterías son 100% para autos convertidos, porque esas altas corrientes pueden causar accidentes. Yo le cuento a Miguel que estas baterías nuestras, particularmente las que venimos utilizando en las conversiones, en las transformaciones, son diseñadas desde fábrica, es decir, las baterías fueron diseñadas teniendo en cuenta todos los posibles accidentes que puedan llegar a ocurrir. Las cajas en las que vienen nuestros bancos, nuestros paquetes de baterías, tienen pruebas de impacto, pruebas de hermeticidad, pruebas de absolutamente todo. Pero sí, es una celda con una construcción parecida, cumpliendo los mismos estándares internacionales que tiene un carro, digamos, de fábrica o 0 kilómetros. Dice aquí Jaime Orlando que ha visto que los cables que salen de la batería son con aislamiento a 200 grados centígrados. Nosotros usamos cables de 75 grados y máximo hasta 90 grados. Por lo tanto, es necesario incrementar el diámetro de los conductores para que pueda transportar la misma cantidad de corriente que los cables originales de fábrica. Esto es muy importante cuando se dividen las celdas. Totalmente de acuerdo, Jaime. ¿Cierto, Gabriel? Estamos de acuerdo con este tema. Sí, sí, correcto. De hecho, nosotros utilizamos las tablas de corriente de los sistemas, porque realmente en el tema temperaturas hay que entender que los cables van a funcionar a temperatura ambiente. Nosotros no tenemos un cable que esté subiendo la temperatura por paso de intensidad de corriente, es un cable incorrecto. Entonces, primero que nada, que la temperatura de los cables es a temperatura ambiente. O sea, si la temperatura ambiente es de 40 grados, el cable va a estar a 40 grados. No puede pasar que un cable supere esa temperatura. Y fundamentalmente lo mismo dentro del cable que esté dentro de una batería o que salga de la batería. Va a trabajar a la temperatura que, en el caso de las baterías de litio, jamás va a poder superar los 50-55 grados, porque ya ahí el BMS comenzaría a actuar y aislaría el sistema. Y terminando con el tema de cómo se selecciona, se utilizan las tablas normalizadas de corriente. Las tablas normalizadas hablan de corriente nominal y hablan de picos de corriente. Nosotros utilizamos normalmente, sobredimensionamos los cables un 40% más para que, bueno, si el pico de corriente va a estar en 300 amperes, evidentemente es un cable que de todos modos resistiría 450 amperes sin ningún tipo de problema. Por eso trabajamos mucho con los 45 milímetros de sección y en algunos casos los 50 milímetros. Pero esos son cables que evidentemente a este nivel de potencia que trabajamos nosotros, que hay que entender que no van a superar los 50 o 60 kilowatts de potencia a niveles de voltaje de 100 volt, funcionan muy bien y se mantienen siempre fríos, ¿sí? A temperatura ambiente. Gabriel nos pregunta que si las baterías de FEPO no hace falta los gabinetes herméticos. Correcto. Las baterías que vienen en las cajas prismáticas son herméticas. O sea, la batería de por sí es una batería hermética. El gabinete es un gabinete que está soldado, o sea, es un gabinete cerrado y soldado. Entonces, de hecho, tienen mejor protección que este modelo de batería que, si ven acá,
esta batería es abierta y esta que es NCM tiene las folders, las bolsas, los tienen prácticamente a la vista. Esta refrigera muy bien, evidentemente tiene una buena circulación de aire interna, pero la otra batería, todo lo que es, digamos, la carcasa exterior es estanca. O sea que es una batería muy cerrada y muy protegida para el uso de vehículos eléctricos. Gabriel, ¿el freno regenerativo puede dañar las baterías a largo plazo? Pregunta Mauricio Roldán que si es recomendable darle otro uso o almacenamiento de esa energía. Dice que si, por ejemplo, un banco de capacitador. Correcto. Bueno, eso depende de la arquitectura, ¿no? Del diseño. ¿Qué es lo que pasa? El BMS va a proteger la batería ante picos de intensidad de corriente de un frenado regenerativo. Entonces, si el BMS está bien diseñado y está bien regulado para limitar la corriente de carga, de hecho, estos BMS que estamos usando ahora funcionan muy bien con 50 amperes, 60 amperes de carga. Todo eso se puede regular. También a nivel de controlador electrónico también podemos regular el nivel de frenado regenerativo. Pero evidentemente el frenado regenerativo es uno de los puntos por el cual podemos tener necesidad o hay que diseñar una batería con refrigeración líquida, ¿sí? Porque si es un vehículo de carácter deportivo, de un sistema de alta potencia, tenemos que entender que el sistema en algún momento puede ser capaz, por ejemplo, de generar intensidades de corriente de 200, 300 amperes en un regenerativo de corto tiempo, y la batería tiene que estar diseñada para poder absorber toda esa energía sin comenzar a recalentarse y a degradarse. Entonces, como bien dice el compañero, sí hay que tener mucho cuidado desde el diseño. Si el vehículo es liviano y el kit es un kit estándar, evidentemente no vamos a tener ráfagas muy importantes de energía, porque evidentemente la masa es poca y no hay realmente un gran volumen de energía para volcar a la batería. Pero ya cuando vamos a vehículos de masa mayor y a kits más grandes, evidentemente la batería va a tener que estar diseñada para soportar y para asumir de muy buen modo esa energía que viene en forma gratuita. Juan Felipe nos pregunta respecto a la válvula que traen precisamente en los gabinetes. José Miguel, tú le estabas ahí contestando, pero si quieres ampliarle un poco la respuesta. Sí, el gabinete o el cajón lleva una válvula de compensación de presión atmosférica. Cuando cambiamos de altura, porque vamos de una parte baja de la ciudad o vamos a una parte más alta, se puede presentar el caso muy fácil en Bogotá o en Medellín, cuando vamos de aquí a la parte baja del área metropolitana y vamos a Río Negro o empezamos a subir estas pendientes, estos cambios de altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica cambia. Entonces, en esos cambios de presión atmosférica, el cajón, si estuviera sellado completamente, va a producir el fenómeno como si se inflara la caja. Y precisamente eso es lo que se va a inflar o se va a recoger como la botella. La botella se empieza a contraer por el tema de cambio de presión. Entonces, lo que se busca con esa válvula es liberar y equiparar, igualar las presiones atmosféricas fuera e internamente de la caja. Eso precisamente lo que hace la válvula. No es que las baterías cambien la presión interna de la caja, ni las celdas, ni hay una reacción química para esto. Es sencillamente para igualar las presiones atmosféricas de la caja internamente y el exterior. Es algo similar a lo que se hace en buceo, que es igualar la presión de los oídos, y en nuestro caso en el cuerpo humano lo que se hace es igualar esa presión atmosférica interna del cuerpo con la que está en esa parte del agua por medio del oído. Entonces, en este caso, pues esa es la válvula que está en las cajas de las baterías y es para equiparar las presiones atmosféricas. Excelente. Bueno, yo quiero aprovechar y nuevamente agradecerle a todas las personas que nos han venido acompañando. Llevamos 1 hora y media hablando de baterías. Yo me he tomado el atrevimiento de hablar con los panelistas y pedirles 1 hora, pero seguramente podríamos hablar hasta el final de la cuarentena de estos temas que nos apasionan y nos encantan. Pero pues también debo ser respetuoso con los panelistas. ¿Hay alguna pregunta en particular que quieran hacerle? Ustedes, esta charla sobre todo estaba centrada en darle tranquilidad a las personas, explicarle muy bien el tipo de baterías que se están usando, la tecnología, todos los elementos de seguridad que conlleva
armar una batería e instalar una batería en un vehículo, ya sea convertido o sea un vehículo de fábrica eléctrico. Es decir, una batería es un elemento de riesgo como lo puede ser un tanque de gasolina, como lo puede ser muchos de los elementos que tiene un carro de combustión. Entonces, indiscutiblemente hay que tener cuidados, indiscutiblemente hay que tener una serie de protocolos a seguir para proteger la vida de las personas que van dentro del vehículo y alrededor del vehículo. No sé ustedes, mis queridos panelistas, qué quieran para cerrar. Direccionado directamente referente a baterías tipo Blade de BYD, pues sí van a estar disponibles para nuestras conversiones. Hombre, yo todavía lo veo muy difícil de todavía acceder, por lo menos en el corto plazo, a esas baterías. Si bien ellos dicen que están listas para salir al mercado, en las alianzas que ellos tienen o promueven, pues obviamente está la de Toyota. Ya sabemos que Toyota hizo un acuerdo para generar una marca nueva con BYD, y precisamente esas son las alianzas que ellos están buscando, con Toyota, con Tesla, en algunos casos en China, en algunas otras marcas. Y yo creo que todavía no estamos lejos en la lista, muy abajo en la lista, con los que yo creo que no pueden. Porque eso son futuras, todavía no van a poder llegar a... Bueno, yo tengo una buena noticia. En realidad, a Lithium, ya lo había anunciado, en realidad Lithium lo anunció antes que BYD. Este anuncio de BYD creo que tiene 30 o 60 días, y la gente de Enalitium se anunció en diciembre de 2019. Las celdas de Alitium son de alta densidad energética, son de la nueva generación de litio fosfato de hierro. O sea que en Colombia, el próximo mes, cuando se comiencen a hacer actualizaciones de baterías de litio o conversiones o para distintos usos, va a ser seguramente la celda verde de Alitium, que esa es una celda de 180 Wh por kilo de densidad energética, que es la misma que BYD. Utilizan la misma, las dos fábricas utilizan la misma licencia de patente. Acá no hay mucho secreto. Esa licencia pertenecía a una empresa americana que se llamaba 123. Esa empresa fue comprada por una empresa china, y esta empresa china licenció 4 fábricas en China que están fabricando, son las únicas que hoy fabrican la celda de litio fosfato de hierro de alta densidad energética. Y la celda que va a llegar a Colombia próximamente de Alitium es de alta densidad energética, o sea que tiene uno de los beneficios de la celda de BYD, no la arquitectura es una patente independiente de BYD, esas celdas largas de 60 centímetros o más, pero digamos el prismático de 23 centímetros de Alitium es muy cómodo para configurar en distintas posiciones. Y acá uno de las, Ricardo Rivero, preguntaba por el ciclado, por el tiempo, por los ciclos de la batería de litio fosfato de hierro, y sí lo mencionamos, es que esa batería tiene un ciclado de vida que va de los 3.500 a 5.000 ciclos de carga y descarga, dependiendo de la profundidad y de las condiciones. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. No, indiscutiblemente hay mucha tela que cortar, mucha información. Todos los días somos acribillados en información referente a baterías, pero qué bueno porque eso finalmente, como estábamos hablando al principio, nos va a beneficiar. Bueno, nuevamente quiero agradecer a los panelistas por estar aquí presentes. Se nos alargó mucho de lo que de lo que yo les había prometido, que era el tiempo. Les agradezco muchísimo su tiempo. A todas las personas que nos han acompañado. Aquí vemos amigos de nuestra casa y de nuestra causa más bien. Aquí veo personas de Cali, hay personas de Argentina. Hoy tuve una llamada llamadas de muchas partes, de muchas latitudes del mundo, donde finalmente nos estamos dando cuenta que sí hay una preocupación frente al tema ambiental, sí hay una preocupación y unas ganas de empezar a movernos en vehículos eléctricos. Saludo a los Roldán, a los hermanos, a Mauricio y a Javier. En estos días también vamos a tener un programa donde nos van a contar de su proyecto de Olo, que es un proyecto maravilloso colombiano, lleno de ingenio colombiano y con un futuro muy prometedor. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima cita.